queridísimos televidentes, es con mucha emoción que estoy recibiendo hoy, viernes 16 de diciembre, al doctor Carlos Dinarte. El doctor Carlos Dinarte viene a hablarnos de un tema absolutamente importante. Él es ginecólogo y ha atendido a muchas niñas que producto de violación se les ha impuesto el embarazo. Y es un tema que nosotras hemos estado abordando desde distintas ramas del saber y desde distintos ángulos. Precisamente la semana pasada tuvimos a la doctora Rosario Flores hablando acerca de la ruta de acceso a la justicia para estas niñas, mujeres, adolescentes, preadolescentes que quedan embarazadas y que se les impone el embarazo por violación en nuestro país. Por eso lo hemos invitado, para que él nos cuente qué pasa con una niña menor de 13, menor de 14 años, que queda embarazada, qué sucede con el cuerpecito de esa personita. Bienvenido, doctor Dinarte, es un gran orgullo contar con su presencia en Con Locura Azul. Muchas gracias, Jimena, por la invitación, y claro que este tema es muy trascendental, máxime en nuestro medio, y precisamente donde yo estoy laborando, que en el centro de adolescentes, pues vemos con mucha frecuencia embarazos adolescentes. El aspecto que vamos a enfocar el día de hoy, relativo sobre todo a los cambios biológicos o físicos que se producen en una joven embarazada, y pues que, como nosotros podemos deducir, existen una coexistencia de dos etapas o dos procesos. Uno, el crecimiento y desarrollo propio de esa edad, con otro proceso que es el proceso reproductivo, el embarazo en sí. Entonces, esto implica una serie de demandas, una serie de cambios que tienen que producirse en el organismo de esta joven, que implican un alto riesgo para ella, para su embarazo. Sí, es tremendo, porque si hay embarazo o más bien todo embarazo, doctor, de cualquier mujer de cualquier edad, siempre implica riesgo. ¿Cómo se centuplican los riesgos tratándose del cuerpo de una personita de 9 años de edad, por ejemplo? Así es, estamos considerando que es una persona, estamos pensando en un escenario, una persona que aún está en desarrollo, que recién se presentaron los cambios de la pubertad, y estamos hablando de que esa persona aún no completa su ciclo de desarrollo, tanto físico, emocional, mental e incluso social. Entonces, ella no está preparada para un proceso que se le impuso. De una u otra manera, esto va a conllevar un abordaje por parte de todas las instancias correspondientes para tratar de prevenir los riesgos inminentes que tiene ella, que pueden ser de diferente índole, tanto biológico, físico, como psicológico e incluso social. En ese sentido, nosotros nos imaginamos una joven que está en esta etapa, por ejemplo, cursando quizás los últimos años de primaria o iniciando secundaria, cuando mucho, pues sí. Quizás, entonces imaginémonos nosotros el grado de madurez que tiene esta persona, el contexto social y familiar en el cual ocurrió este proceso. Entonces eso es un gran impacto para ella, pero además de eso, el cuerpecito de ella aún está en desarrollo. Existe un influjo hormonal muy intenso en este proceso, y hormonas de crecimiento, hormonas sexuales, que van a tratar de preparar a su sistema reproductor para un embarazo. Y aún no es un proceso que está completado, está todavía llevándose a cabo, y entonces ella está en un estado de inmadurez desde toda índole, pues, inmadurez desde el punto de vista biológico, no ha completado su desarrollo, y ya no digamos pues emocional, que eso llega un poquito más tarde. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para ella? Una persona que tiene un embarazo así tiene alto riesgo de, por ejemplo, desnutrición,
anemia, un niño de bajo peso, de restricción del crecimiento y otras enfermedades que se pueden agregar que... gonorrea, sífilis, porque cuántas veces producto de violación esta niña no adquiere enfermedades de transmisión sexual. Exactamente, y sabemos nosotros que probablemente la persona que tuvo la relación con esta joven... El violador, pues, dígalo violador, con todas las letras, doctor. Es una persona con una conducta sexual probablemente cuestionable enfermiza, y que la expone a un riesgo alto de infecciones, sí. Y sabemos nosotros que uno de los riesgos de un embarazo en la adolescencia son las infecciones. Y las infecciones, desafortunadamente, imaginémonos nada más el trauma que significa, además de recibir una agresión, embarazarse y además una enfermedad. ¿Ya? Entonces eso pues en realidad multiplica el impacto que va a tener esta joven, y como decía, y si acaso las alternativas, que eso pues no es un tema que vamos a desarrollar a profundidad, que si es conseguir la finalización de embarazo, otros mecanismos como adopción o terminación de embarazo, que de eso pues no vamos a profundizar mucho. Sin embargo, sabemos nosotros que el hecho de continuar el embarazo para esta joven, pues obviamente requiere de cuidados especiales, porque esta joven, como les digo, tiene mucho más riesgo que en personas adultas que ya biológicamente están preparadas para este proceso, y entonces ella, solo imaginémonos, una persona que requiere demanda energética suficiente para su proceso de crecimiento y desarrollo. Personal. Pero sí. El de la niña. El de ella. Sí. Para completar ese ciclo de desarrollo. Y si además tiene otra demanda extra, adicional, que es un embarazo. En ese sentido, pues por eso, y hay otros determinantes que pueden ser de tipo familiar, social, etcétera, que hacen que esta joven, por ejemplo, tenga más riesgo de que no se alimente bien, que pueda ser objeto de marginación o victimización. Entonces, eso ensombrece más el panorama para ella y multiplica el riesgo, porque nosotros sabemos de que, por ejemplo, al inicio de este proceso, si las mujeres adultas aún pueden presentar una etapa en la cual no es de completa aceptación, sino que existe un periodo como de confusión, que sobre todo si los embarazos no son planeados, entonces tiene que pasar ese periodo inicialmente de aceptación. Imaginémonos en una joven de esa edad, lo que significa. Entonces, por ejemplo, las náuseas, los vómitos pueden ser mucho mayores en estos casos que en una persona adulta. Sí. Ahora, el otro problema, doctor, es que esa niña se convierte en nini, porque ni estudia ni trabaja, y el nuevo trabajo de ella va a ser dejar de ser niña, dejar de vivir su niñez con alegría, con felicidad, con juegos, como debe jugar toda niña en la sociedad, y además cuidar a un bebé que ella nunca lo pidió, que es un juguete que además le está a ella quitando la vida. ¿Sus comentarios? Bien, como bien lo dijo, sí estamos de acuerdo, es así, existe un proceso para el cual ella obviamente no está preparada desde ningún punto de vista, biológico, psicológico, familiar, y eso entonces requiere de que la atención hacia personas que sufren este tipo de violencia sea especializada. Por ejemplo, en nuestro caso, en adolescentes, siempre se recomienda que sea abordado de manera multidisciplinaria. Entonces, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, por lo menos ese es un equipo básico que tiene que atender personas como ella, porque realmente es cierto que los riesgos son mayúsculos, y obviamente el hecho de conseguir o de que esta persona decidan, ella, sus familiares, etcétera, continuar con un embarazo, pues eso la expone a un riesgo
muy alto. Y esto requiere de la participación no solamente de la institución en sí, pues obviamente que nosotros como sociedad también tenemos un compromiso muy grande para tratar de prevenir casos como este, pues. Totalmente de acuerdo con usted, doctor, porque lo tremendo, lo terrible no es solo que ocurra, creo que lo más grave es que no lo hablemos, que nos quedemos calladas, que no digamos nada, que no opinemos, porque realmente cada vez son más las niñas que son violadas en nuestro país y de menor edad, y usted como médico lo está sufriendo, tener que atender embarazos impuestos por violación de altísimo riesgo. Su mensaje para la sociedad nicaragüense, para el pueblo, para los padres, para los tutores, para los responsables de esas niñas que están sufriendo violencia en Nicaragua. Bien, como bien lo señalaba y como podemos deducir nosotros, este fenómeno es multicausal y generalmente nosotros como sociedad, las instituciones que trabajan sobre el tema, tanto desde el punto de vista de educación, desde el seno familiar, la educación, los organismos de la sociedad civil, organismos que trabajan en este tema, pues todos debemos de asumir una responsabilidad para evitar, para prevenir casos como eso. Y eso implica una participación más activa de todas las instancias y trabajar de manera intersectorial o interinstitucional, por ejemplo, justicia, educación, salud y la sociedad en general. Porque generalmente esto no es una responsabilidad del sistema de salud. No. Exclusivamente. No es exclusivamente. Nosotros manejamos un concepto allá, que el primer embarazo no es una responsabilidad exclusiva del sistema de salud. Sí, cuando la persona hizo contacto con el sistema de salud, ya tenemos una responsabilidad nosotros para prevenir los siguientes embarazos. Pero esta es una responsabilidad de todos, tratar de prevenir. Sí, es un problema casos como social, ese. claro. Así es. Tiene usted toda la razón. Además que hay que recordar que las personas somos seres integrales, cuerpo, mente, alma, espíritu, y que tiene que ser, por supuesto, abordado de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, con psicólogas, con asistentes sociales, trabajadoras sociales, ginecólogos, y sobre todo darle tratamiento a los hombres de Nicaragua. Pienso yo que es importante porque esta es una sociedad que está enferma, una sociedad que viola a sus niñas, es una sociedad despiadada, cruel, y es importante que hablemos con los padres de familia, que concienticemos de la enorme responsabilidad que es ser madres y padres, tutores. Le agradezco muchísimo su presencia en Con Locura Azul en estos días de Navidad. Es importante que reflexionemos como sociedad para llenarnos de paz y de vida, precisamente previniendo la violencia, de toda forma de violencia y previniendo, por supuesto, la violencia física hacia nuestras niñas. Le voy a regalar el ofertón de la colonia que está cumpliendo sus primeros 60 años de haberse construido el primer supermercado de la colonia, de la campaña Las Queremos Vivas, porque usted y yo queremos que las mujeres se salven. Le voy a regalar la ley que está, el anteproyecto de ley que tiene en sus manos la Asamblea, y el folletito sobre la explicación de la ley. Le voy a regalar los desafíos y las tendencias actuales de la investigación y posgrado de ese grande doctor Carlos Tunnerman Bernheim, a quien amamos con Locura Azul. Nosotras, gracias a IPAMER, lo voy a mandar a la sala de belleza Julis, donde doña Lilian López, que es una maravilla, unisex, doctor. Y por supuesto que usted me va a mandar a todos sus pacientes a bioanálisis, donde el doctor Jaimito Román, que es un pinchazo que les dan y nada más. Y la agencia aduanera que usted va a hacer uso a partir de hoy se llama Teca Cargo. Con ella estamos en una campaña nacional para defender a los animalitos, chicas y chicos. Es importantísimo defenderlos. Así es que Raquelita está haciendo una gran labor con respecto a eso. Y lo voy a pedir y lo voy a invitar a que compre su nueva casa en Santa Eduvige con el Grupo Carvajal de doña Yelvita Carvajal. Queridísimos televidentes, quédense en esa silla, ya regresamos. Locura Azul.